A veces la vida se apaga sin aviso. Un día todo brilla, y al siguiente, nada tiene sentido. Tu fuerza se agota, tus oraciones parecen rebotar contra el techo, y sientes que ya ni Dios te escucha. Pero escúchame, cuando todo se apaga, Dios sigue obrando. Tal vez hoy estás en ese punto. Sientes que nada avanza, que perdiste lo que más amabas, que ya no hay salida. Y te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me dejaste así? Y lo entiendo, porque todos hemos pasado por ese silencio que duele. Pero ese silencio no es abandono. Es el taller de Dios, donde Él trabaja en secreto. Cuando parece que Dios está quieto, en realidad está construyendo algo que tú aún no ves. El oro no se forma en jardines, sino en fuego. Y tú estás siendo refinado. Cada lágrima, cada espera, cada noche en la que te rompiste, está siendo usada para preparar algo mucho más grande. Mira, cuando José fue vendido por sus hermanos, parecía que su historia se había terminado. Pero Dios no lo había olvidado, lo estaba posicionando. Cuando Moisés fue al desierto, no fue un castigo, fue un entrenamiento. Y cuando Jesús murió en la cruz, todos pensaron que era el final, pero en realidad, era el comienzo de todo. Así trabaja Dios. Él apaga las luces para que aprendas a ver con fe, no con los ojos. Y cuando creas que todo terminó, Él susurra, aún no he terminado contigo. A veces Dios tiene que cerrar todas las puertas para que mires hacia arriba. A veces tiene que dejarte sin respuestas, para que entiendas que su plan no necesita explicación. Y aunque tú no lo sientas, Él está ahí, detrás de cada detalle, escribiendo una historia que más tarde vas a agradecer. ¿Sabes por qué duele tanto? Porque estás resistiendo algo que te está transformando. El dolor no es el final, es la herramienta. Dios te está vaciando de todo lo que no necesitas para llenarte de propósito. Te está rompiendo, no para destruirte, sino para reconstruirte mejor. Y sé que estás cansado. Sé que has orado sin respuesta, que sientes que ya no puedes más. Pero quiero decirte algo, lo que parece silencio, en realidad es preparación. Dios está ordenando las piezas mientras tú solo ves el caos. Y pronto vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Cuando todo se apaga, cuando no hay señales, cuando parece que ni siquiera Dios te mira. Ahí, en ese momento, es cuando más te está moldeando. Porque solo en la oscuridad brilla el fuego que Él encendió dentro de ti. Así que no renuncies ahora. No apagues tu fe porque no ves resultados. El milagro se cocina en el silencio. Y cuando Dios decida encender la luz otra vez, vas a entender que todo ese dolor era parte del proceso. No es el final, es el punto de partida de una nueva versión de ti. Una versión más fuerte, más sabia, más sensible a la voz de Dios. Él no te quitó nada que fuera necesario, te quitó lo que te estaba frenando. Y cuando por fin veas lo que viene, vas a sonreír y decir: valió la pena. Todo ese silencio, todo ese fuego, todo ese dolor, me preparó para esto. Así que no tengas miedo cuando todo se apague. Dios sigue ahí. Y cuando menos lo esperes, el fuego volverá a arder. A veces, cuando todo se apaga, no solo pierdes lo que tienes, pierdes también lo que eras. Pierdes la alegría, pierdes la pasión, pierdes incluso las ganas de creer. Y empiezas a pensar que el fuego que antes tenías se extinguió para siempre. Pero, ¿sabes algo? Dios nunca apaga una llama sin intención. Cuando Él permite que algo se apague, es porque está preparando un nuevo encendido, más puro, más fuerte, más duradero. Hay momentos donde Dios te apaga a ti, para encender algo dentro de ti. Porque si todo siguiera igual, nunca buscarías algo más profundo. A veces Él te quita las luces, te apaga los caminos, te deja sin respuestas, solo para que vuelvas a mirar hacia el cielo. Porque ahí, en medio de la oscuridad, cuando ya no tienes nada más que fe, es cuando lo ves realmente obrar. ¿Y sabes qué es lo más impresionante?
que mientras tú lloras, mientras tú dudas, mientras tú te sientes roto, Dios sigue moviendo las piezas. Personas que ni conoces, lugares que aún no has pisado, puertas que todavía están cerradas. Todo está alineándose para ese momento en el que todo cobrará sentido. Pero antes de que llegue la luz, hay algo que Dios necesita hacer. Él necesita limpiarte del miedo, de la dependencia, de la necesidad de controlar. Porque no puede llevarte a un nuevo nivel con un corazón atado al viejo dolor. Por eso, antes de mostrarte lo nuevo, te deja en silencio. Para que ahí aprendas a confiar sin ver, a caminar sin entender, a amar sin garantías. Y tal vez digas, ¿pero por qué tiene que doler tanto? Porque el dolor es la escuela donde aprendes lo que la comodidad nunca te enseñará. Nadie se forma en los días fáciles. Los gigantes espirituales, los hombres y mujeres que hoy inspiran al mundo, fueron forjados en temporadas de oscuridad, cuando todo parecía perdido. Piensa en eso. David fue ungido para ser rey, pero antes de llegar al trono tuvo que huir, esconderse y llorar en cuevas. Job lo perdió todo, pero su final fue el doble de bendecido. Y tú, ahora mismo, estás en tu entretiempo. Ese espacio incómodo entre lo que perdiste y lo que Dios va a darte. Y es en ese espacio donde Él te fortalece, donde Él te transforma, donde Él te enseña a depender solo de Él. Puede que no entiendas lo que está pasando, pero no necesitas entenderlo para confiar. Tú no ves el rompecabezas completo, solo ves una pieza. Pero Dios, Él tiene la imagen entera frente a Él. Cada lágrima, cada error, cada pérdida, todo encaja. Nada se desperdicia cuando está en sus manos. El enemigo quiere que pienses que Dios se olvidó de ti. Quiere hacerte creer que este silencio es abandono. Pero es mentira. Dios no se ha ido, solo está trabajando en un nivel que tú todavía no puedes ver. Y cuando termine, cuando todo esté listo, entenderás que su silencio fue parte del plan perfecto. A veces, lo más poderoso que Dios puede hacer por ti no es abrirte puertas, sino cerrarte las equivocadas. Porque si Él te hubiera dejado entrar donde tú querías, tal vez no habrías sobrevivido ahí. Hay lugares, relaciones, trabajos, sueños, que no eran tu final, eran solo estaciones. Y cuando se terminaron, lloraste pensando que era el fin, sin saber que era solo el inicio de algo más alto. Mira, no se trata de perder. Se trata de ser podado para florecer mejor. ¿Has visto un árbol cuando lo podan? Parece que lo destruyen. Pero en realidad, lo están preparando para crecer más fuerte. Así hace Dios contigo. Él corta lo que ya no da fruto, aunque duela, porque sabe que si lo deja, te secará por dentro. Y mientras tú miras lo que perdiste, Él ya está preparando lo que viene. Por eso no te compares con otros, no pienses que vas tarde. El reloj de Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Y aunque parezca que estás en pausa, en realidad estás siendo preparado. ¿Recuerdas cuando orabas por algo grande? Dios te escuchó. Pero para darte algo grande, primero tenía que fortalecerte. Porque un regalo que llega antes del tiempo correcto puede destruirte. Por eso Él te enseña a esperar, a confiar, a madurar en la fe. No porque se haya olvidado de ti, sino porque quiere que seas capaz de sostener la bendición cuando llegue. Y cuando llegue, porque va a llegar, entenderás que valió la pena cada lágrima. Verás como cada no que recibiste fue una protección. Como cada silencio fue un acto de amor. Y te darás cuenta de que lo que parecía una pérdida fue una inversión divina en tu carácter. Así que no apagues tu fe. No dejes que la oscuridad te haga olvidar lo que Dios te prometió en la luz. Si hoy todo se apagó, si no ves salida, si sientes que estás solo. Recuerda, Dios no necesita ruido para obrar. Él trabaja en lo invisible, en lo que no entiendes, en lo que no puedes controlar. Y cuando menos lo esperes, va a brillar una luz que transformará todo lo que ahora te duele. No todo silencio es ausencia. A veces el cielo calla porque está preparando el milagro.
Y cuando llegue, cuando el fuego vuelva a encenderse, vas a mirar atrás y vas a decir: ahora lo entiendo. Si no hubiera pasado por esa oscuridad, jamás habría encontrado mi propósito. Y quizá ahora pienses: ya no puedo más. Y lo entiendo. Porque hay temporadas donde todo dentro de ti grita que ya no vale la pena seguir intentando. Donde orar se vuelve difícil, donde creer parece absurdo, donde cada día se siente igual al anterior. Pero escúchame bien, tu cansancio no significa que Dios se haya detenido. Tu silencio no significa que Dios no te esté escuchando. ¿Sabes qué pasa realmente cuando sientes que no hay movimiento? Dios está trabajando en tu raíz. Porque si Él te diera lo que le pides sin trabajar en tu interior, te derrumbarías cuando el peso de la bendición llegue. Por eso antes de darte visibilidad, te da profundidad. Antes de elevarte, te entierra un tiempo. Porque toda semilla, antes de florecer, tiene que morir bajo la tierra. Y sí, ahí abajo es oscuro. No se escucha nada, no se ve nada. Parece que nada está creciendo, pero todo está cambiando. Tus raíces se están fortaleciendo, tus cimientos se están afirmando, y cuando llegue el momento justo, brotarás con fuerza. El problema es que queremos ver resultados sin pasar por el proceso. Queremos la victoria sin el valle, la gloria sin el desierto. Pero nadie llega a la cima sin antes pasar por la soledad del camino. Dios no te ha olvidado, te está formando. Y el fuego por el que estás pasando hoy no te va a consumir, te va a purificar. Porque hay algo que solo se aprende en el fuego. Solo ahí entiendes que lo que tenías no te definía. Solo ahí comprendes que la verdadera fe no se trata de recibir, sino de confiar aunque no veas. Y cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti cambia. Dejas de decir porque yo, y comienzas a decir aún aquí, confío en ti. Ese es el nivel de fe que mueve montañas. La fe que no depende de las circunstancias, sino de la convicción. La fe que mira una tumba vacía y dice sé que la vida puede resucitar de aquí. Y créeme, vas a resucitar. Esa parte de ti que se quebró, que se apagó, que dejó de creer. Dios la está reconstruyendo en silencio. Él está restaurando tu fuego, tu propósito, tu visión. Todo lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para impulsarte. Por eso, cuando todo se apague, no corras, no huyas. Quédate. Mira al cielo y dile, aunque no entiendo nada, sigo aquí. Y eso basta. Porque a veces lo único que Dios necesita es que no te rindas. Ni siquiera que sonrías, solo que permanezcas. Mira, el enemigo no teme a los perfectos, teme a los persistentes. A los que aunque caen 1000 veces, se levantan 1001. A los que aunque lloran, siguen orando. A los que aunque sangran, siguen creyendo. Y tú eres uno de ellos. Tu dolor no fue en vano. Cada lágrima que derramaste fue una semilla. Y pronto verás el fruto. Porque todo lo que se riega con fe, florece tarde o temprano. Puede tardar meses o años, pero florece. Y cuando florezca, vas a mirar atrás y vas a sonreír. Vas a entender por qué Dios permitió cada silencio, cada pérdida, cada noche. Porque sin esa oscuridad, nunca habrías aprendido a valorar la luz. Te lo prometo, lo que hoy parece una ruina será el testimonio más grande de tu vida. Vas a contar cómo, en el momento donde todos pensaban que habías terminado, Dios empezó de nuevo contigo. Y entonces, lo que hoy duele, se volverá propósito. Lo que hoy te pesa, se volverá impulso. Y lo que hoy se siente como final, se volverá el comienzo más poderoso de tu historia. Porque Dios no termina cuando tú crees que ya se acabó. Él termina cuando su propósito en ti se cumple. Y si aún respiras, significa que todavía hay algo por hacer. Significa que tu historia no ha terminado. Así que levanta la cabeza. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas llorado, cuántas veces hayas querido rendirte. Hoy es el día en que Dios te recuerda que no estás derrotado, estás en formación.
Y cuando el fuego termine, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más agradecido. El fuego que hoy te quema será el mismo que mañana te ilumine. Porque Dios no te destruye con el fuego, te refina con él. Y cuando todo esto pase, porque va a pasar, vas a entender que nada se perdió, todo fue parte del plan. El fuego no vino a matarte, vino a mostrarte quién eres realmente, un alma creada para resistir, para aprender y para brillar. Y entonces dirás, ahora entiendo, cuando todo se apagó, no era el final. Era Dios preparando mi nuevo comienzo.